año más, con la llegada del verano, llegan de nuevo las algas al cauce del Ebro a su paso por la capital aragonesa. Vamos a hablar de este tema con Paco Iturbe. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué ocurre para que un verano más vuelvan a aparecer esos macrófitos, esas algas? Bueno, para empezar, más que aparecer, el problema es el exceso de algas, porque algas siempre tenemos. De hecho, sería un problema que no hubiera algas en el río, pero sí creo que hablamos de ese de exceso de algas que hace que las veamos. Incluso este verano hay, pero no demasiado. Probablemente a lo largo del verano nos vamos a ver muchísimo más, y había otros años que ha sido auténticamente espectacular. ¿Por qué? A ver, es por varias razones, no es por una única razón, pero sí que es cierto que aquí se confluye. Un exceso de algas indica que en el río algo pasa, que no está del todo saludable. ¿Por qué puede estar no del todo saludable? Por un lado, porque a lo mejor durante el invierno el Ebro es un río mediterráneo que tiene que tener riadas en invierno, que no haya habido esas riadas en invierno. Luego, en el caso de Zaragoza, sí que se conjuga, por ejemplo, la presencia del azud. A las algas les va muy bien que las aguas estén remansadas, que estén calientes, la insolación. Por lo tanto, en verano, con abundante insolación, con abundante temperatura en el agua, aumenta, y en la presencia del azud, que hace que las aguas estén remansadas, estén quietas, crea un caldo de cultivo perfecto para que las algas se disparen y haya ese exceso. Por lo tanto, exceso de algas nos llevaría a pensar en una mala calidad. Pues indica que algo no funciona, no tanto a lo mejor en la calidad del agua del río, como en la dinámica del río. Por eso digo también que aunque es ese estancamiento, en un río las aguas en general no es que estén estancadas, y están muy estancadas en todo su cauce, sí que indica que al río le falta vitalidad. Desde luego llaman la atención, ¿no?, por los colores tan llamativos y por esas formas que van generando en el agua. ¿Les causa algún tipo de problemas a la fauna y la flora habitual del río? Más que, digamos que provoca pequeños desajustes, y las algas son en parte indicador, en parte no. Uno de ellos muy claro, que nos solemos quejar casi todos, esas algas son el soporte donde se anida, por ejemplo, la mosca negra. Si hay un exceso de algas, hay un exceso de mosca negra. Va siempre asociado esas algas con la mosca negra. Un año con apenas algas va a haber muy poquita mosca negra, con mucha alga va a haber abundante mosca negra. Entonces, por eso sí que hay toda una serie de cuestiones, que probablemente la más llamativa para nosotros, porque lo sufrimos, es esa mosca negra, pero hay otra serie de elementos que sí que se disparan en todo ese equilibrio que se perturba. ¿Y de verdad son tan importantes las riadas para que de verdad luego sí. La riada, en un río mediterráneo como el Ebro, la riada lo que hace es una autolimpieza de todo aquello que sobra. Un exceso de sedimentos, un exceso de vegetación del soto, un exceso de algas. Todos esos excesos los elimina. Ojo, y también en un río mediterráneo el estiaje. Hace 3 o 4 años, igual que tenga buena memoria, que se rompió una compuerta del azud y el río tuvo un estiaje bastante fuerte. Ese año había además muchísimas algas. Esas algas quedaron al sol, quedaron seco, y prácticamente ese estiaje eliminó también ese exceso de algas. Por lo tanto, sí que las riadas son necesarias y son muy buenas. Hablo siempre de riadas ordinarias, no de las grandes riadas extraordinarias. Las ordinarias, las de todos los años, lo que hacen es limpiar el río, limpiar aquello que no debería de estar en el cauce del río. Hablabas de una forma, ¿no?, de eliminación, en ese caso puntual, sí. Pero ¿qué podríamos hacer? Porque sabemos que van a aparecer todos los años, ¿no? Van a aparecer mientras mantengamos exceso, claro, las condiciones que tenemos en Zaragoza. Estaba hablando que algo que la favorece de una manera muy importante es el azud. Sí que, por ejemplo, eliminar el azud o dejar que esté abierto nos facilitaría que no proliferasen tanto, que no hubiera tanto exceso. Si mantenemos esas condiciones, como controlar que no haya calor, además no olvidemos que vamos con cambio climático a cada vez menos caudales, cada vez más calor, eso ya es mucho más complicado de solucionar, con lo cual intentar que el río esté lo más sano posible, con sus riadas, sin obstáculos como azudes u otras cuestiones. Eso es lo que vamos a hacer, lo más barato y lo más eficaz. Sin otras cuestiones es meternos en cosas que hemos visto, como fumigar. Claro, eso te iba a decir, ¿no?, que las opciones que nos proponías era la mecánica, desde eliminar el obstáculo. Exacto. Y la de temperatura, que no la podemos controlar. Pero sí habría opciones de algunos tratamientos con productos químicos. Pero son muchísimo menos eficaces, muchísimo más caras. Se me olvidaba, por ejemplo, la calidad del agua. Un elemento muy importante es la cantidad de nutrientes que haya en el agua. Un exceso de abonos, de echar
materia orgánica en los campos, acaba en el río, ese exceso de nutrientes hace también que haya una presencia importante de algas. Controlando también con una agricultura mucho más correcta y equilibrada, va a hacer que el río tenga mucho más equilibrio y eso también favorecerá que haya menos algas. Pero vamos, sí, una vez que las tenemos, si no controlamos todo eso previo, las cuestiones mecánicas son complicadas, caras y poco eficaces. O sea que, por ejemplo, también plantearnos retirarlas manualmente o a lo mejor tal, tampoco... Se puede hacer, pero es un trabajo muy... No ganaríamos quizás tampoco demasiado, ¿no? Ganaríamos algo, pero a base de un tremendo esfuerzo y ya digo, o sea, es mucho más sencillo dejar que el río haga su trabajo, y además no sale gratis, Eso que el sí. intentar imitar nosotros, porque además estamos hablando de Zaragoza, pero no hay que olvidar que esto se puede producir, sobre todo con el cambio climático, se va a ir produciendo en otros puntos a lo largo del río Ebro, con lo cual intentar, ya digo, hacer lo que hace el río por su cuenta, hacerlo nosotros, sí que es tremendamente complicado y además cuando empiezas a fumigar, a eliminar, vuelves otra vez a alterar otra vez el equilibrio, Claro, que no sabemos cómo puede funcionar. Entonces, lo mejor es intentar mantener el equilibrio del río, el equilibrio esté sano, saludable, que él por sí solo ya se encarga de hacer todas esas labores. Bueno, pues veremos cómo evoluciona, que todavía queda verano. Gracias, Paco. Gracias a vosotros.